¿Se puede ver? Sí. Ya, muy bien. Sí, doctora. Entonces, habiendo hecho esta reflexión, vamos a empezar con el tema para hoy. El tema de hoy se llama Organización funcional del cuerpo humano. Ya la anterior semana hemos hecho, ¿no?, una pequeña introducción. Vamos a volver a repetir para, ¿no?, recordar y equilibrar a los que están llegando por primera vez. Entonces, la anterior semana habíamos introducido, ¿no?, a la materia de fisiología. Entonces, recordamos el concepto de fisiología. Fisiología, etimológicamente, ¿no?, significa conocimiento de la naturaleza. ¿Cuál es la definición actual? Es una ciencia, ¿no? Ya habíamos hablado la anterior semana, es parte de la biología que estudia los fenómenos físicos y químicos que permiten el funcionamiento de los seres vivos y su adaptación a los cambios del entorno que los rodea. De manera muy simple, fisiología significa el estudio del funcionamiento. Fisio es funcionamiento. Entonces, la fisiología va a estudiar el funcionamiento de nuestro organismo. En este caso, ya la anterior semana hemos visto que habían diferentes tipos de fisiología, ¿no? Y nosotros íbamos a profundizar lo que respecta a la fisiología humana. Entonces, la fisiología estudia el funcionamiento del organismo. Si está funcionando, significa que está vivo. Ahora, ¿qué es la vida entonces? ¿No? Esto ya hemos partido nosotros desde el primer semestre, ¿no? ¿Cómo nosotros identificamos que un ser es vivo? ¿No? Porque tiene características que lo van a hacer distinto a los que no son vivos, como por ejemplo la reproducción, la nutrición, la organización, crecimiento, tiene un propósito específico, la excitabilidad, motilidad, adaptabilidad. Son características que determinan que un ser, ¿no?, sea un ser vivo. Entonces, en lo que respecta principalmente a lo que es fisiología humana, se ocupa principalmente de las características y los mecanismos específicos del cuerpo humano. El ser humano es autónomo. El organismo, nuestro organismo es, ¿no?, autónomo, independiente. ¿Por qué? Porque somos seres capaces de sentir y conocer. Forma parte de la secuencia de la vida. Entonces, cada organismo, cada ser humano es autónomo, es independiente, ¿no?, de el otro. Habiendo recordado, ¿no?, lo que es la fisiología, que es el estudio del funcionamiento del organismo, en este caso del organismo humano, entonces vamos a profundizar lo que corresponde al tema de hoy. La organización funcional del cuerpo humano. Para nosotros estudiar cómo es que funciona el cuerpo humano, tenemos que recordar lo que también habíamos mencionado ya, ¿no?, la anterior semana y lo que hemos aprendido en primer semestre en biología. Que el ser humano o el cuerpo del ser humano está formado por células. Células. Por lo tanto, la célula es la unidad básica del cuerpo humano. Lo más pequeño en que se puede dividir el cuerpo del ser humano. Funcionalmente vendría a ser, ¿no?, la célula. Las células se agrupan, ¿no?, para formar tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos forman aparatos o sistemas
Y el conjunto de aparatos o sistemas pues forma un cuerpo. En nuestro cuerpo nosotros tenemos diferentes aparatos, ¿no? El aparato cardiocirculatorio, el aparato o el sistema nervioso, si quieren ustedes, ¿no? Aparato digestivo, reproductor, ¿no? Diferentes aparatos. Todos esos aparatos, ¿no? Están formados por el conjunto de órganos. Los órganos están formados por conjunto de tejidos y los tejidos están formados por células. O sea que por eso la célula es la unidad básica del ser humano. De todas las células que existen en nuestro cuerpo, estamos hablando del cuerpo humano, los glóbulos rojos, los eritrocitos o los hematíes son los más abundantes. Aproximadamente existen 25 billones. Resaltar, ya lo habíamos mencionado también la anterior semana, que todo nuestro cuerpo contiene, ¿no? Aproximadamente 100 billones de células. De esas 100 billones, ¿no? 25 billones son glóbulos rojos. ¿Y por qué hay una gran cantidad de glóbulos rojos? Porque ellos son los encargados de llevar, ¿no? El oxígeno al resto, ¿no? A los 75 billones de células que quedan. Y, ¿no? En su defecto, recoger el dióxido de carbono que van produciendo ellas. Entonces, ¿no? Volver a repetir y que no se nos vaya a olvidar que nuestro cuerpo está formado aproximadamente por 100 billones de células. De esos 100 billones, 25 billones habían sido glóbulos rojos porque son células muy importantes porque ellas son las encargadas de llevar el oxígeno a todas las demás células, ¿no? Entonces, estamos hablando de la célula, ¿por qué? Porque la célula es la unidad básica, ¿no? Del cuerpo humano. Si queremos hablar del funcionamiento del cuerpo, tenemos que partir de la célula. Entonces, tenemos, ¿no? La organización, si se acuerdan ustedes, cómo se organizaba la materia viva, ¿no? Íbamos desde lo más pequeño, ¿no? Que era el átomo, ¿no? Originaba moléculas, las moléculas ya originaban partículas, las partículas originaban organitos, los organitos células, las células tejidos, los tejidos órganos, los órganos aparatos o sistemas, y el conjunto de aparatos o sistemas ya daba lugar a un cuerpo. Entonces, esa era como, ¿no? La organización de la materia viva, ¿no? Yendo desde lo más pequeño hasta nuestro cuerpo. Y todavía, ¿no? Continúa el conjunto de individuos, ¿no? Daba lugar a lo que iba a ser una comunidad o una población, hasta llegar a lo más grande que era el ecosistema, si hablamos en general de todos los seres vivos. Entonces, este esquema o este dibujo es para recordarnos cómo se van organizando y que nuestro cuerpo está formado por conjunto de aparatos o sistemas, donde la unidad básica funcional, ¿no? Anatómica funcional de este cuerpo viene a ser la célula. Las células, ¿no? Son tomadas como unidades vivas del cuerpo. Por eso es que decimos que es la unidad básica, unidad funcional. Si yo quiero ver el funcionamiento de mi cuerpo, debo partir de la célula. ¿Por qué? Porque es la unidad básica, unidad funcional. Ya que cada órgano está compuesto de muchas células diferentes que se mantienen unidas mediante estructuras intercelulares de soporte. Entonces, hemos dicho que todo nuestro cuerpo está formado por varios, ¿no? aparatos o sistemas. Pero a su vez, cada aparato tiene varios órganos. Por ejemplo, a ver, el aparato cardiocirculatorio, ¿qué es lo que tiene? El corazón, arterias, venas, capilares, ¿no? Son varios, ¿no? Varios órganos. Y esos órganos a su vez, ¿no? Están formados por varias células.
Cada célula tiene funciones particulares. Entonces, cuando está en el proceso de formación de un nuevo ser, ¿no? Que se inicia a partir de la unión de el óvulo con el espermatozoide y a partir de esa unión se origina el cigoto. Ese cigoto se segmenta, es decir, que se divide y da lugar a varias células. Esas células, a medida que van multiplicándose en número y aumentando de tamaño, se van especializando, así como lo están haciendo ustedes, ¿no? Hay algunos que se especializan en bioquímica y farmacia, otros en enfermería, otros en medicina, ¿eh? Se van especializando, ¿no? En diferentes funciones. Por eso dice, cada célula tiene funciones particulares. O sea que no todas las células, ¿no? Van a tener la misma función. Entonces se van especializando. Cuando ya tienen su función, se van uniendo con otras que tienen la misma función. Y esa unión, ese grupo de células que tienen la misma función, da lugar a tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos aparatos o sistemas. Entonces vamos a suponer, ¿no? De esa segmentación del cigoto aparecen muchas células. Entonces se van especializando, algunas en ser células óseas, otras en ser células nerviosas, otras en células musculares y así sucesivamente. Una vez que ya están especializadas, como por ejemplo ustedes se están especializando en bioquímica, y entonces después se van a, por decir, cuando ya estén graduados como licenciados en bioquímica y farmacia, pues se tienen que inscribir al colegio de bioquímica. Los de enfermería, ¿no? Al colegio de enfermería. Los de medicina, al colegio médico. Y así, ¿no? Se van a unir, se van a agrupar, se van a juntar con los que son del gremio, ¿no? De la misma especialidad. Lo mismo sucede con las células. Se van agrupando, por ejemplo, las células óseas, ¿no? Las que se han especializado para hacer células óseas, van buscando todas las que son células óseas y se van juntando. De tal manera que ese grupito, ¿no? De células óseas origina el tejido óseo. El tejido óseo va a dar lugar a órganos óseos, como son los huesos. Y el conjunto de huesos originará el sistema esquelético. Entonces, de esa manera se van organizando todas las células para dar lugar a un cuerpo, ¿no? Entonces, por eso decimos que la unidad básica del cuerpo es la célula. Muy bien. Esto también ya lo hemos hablado la anterior semana. Hemos dicho que en nuestro cuerpo, ¿no? El mayor porcentaje del peso de nuestro cuerpo está formado por agua. Entonces, hemos empezado diciendo, nuestro cuerpo está formado por células. Ahora, esas células se han especializado dando lugar a tejidos, los tejidos órganos y los órganos aparatos o sistemas. El conjunto de aparatos o sistemas formó el cuerpo. Pero el mayor porcentaje del peso de nuestro cuerpo está formado por agua o por líquido, como dice aquí. 60%, o sea, más de la mitad está formado por agua, por líquido. De todo el 100% de nuestro peso. ¿Sí? Ahora, ese líquido no está andando así por así en cualquier lugar. Ese líquido se encuentra dentro de las células y fuera de las células. ¿Por qué? Hemos dicho la anterior semana que fisiológicamente, funcionalmente, nuestro cuerpo está dividido en dos espacios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que está formado por células. Entonces, fisiológicamente, ¿no? Anatómicamente está formado por células. Ahora, fisiológicamente, nuestro cuerpo tiene dos espacios. Funcionalmente tiene dos espacios. Un espacio que está dentro de la célula y otro espacio que está fuera de la célula.
El espacio que está dentro de la célula, ¿cómo se llamaba? Intracelular. Ya, intracelular. ¿Y el que está fuera de la célula? Extracelular. Extracelular. Ahora, hemos recordado que el mayor porcentaje de nuestro peso, que equivale a un 60%, está formado por agua, por líquido. Y ese líquido no está andando por ahí, ¿no? Está dentro de las células y está fuera de las células. Eso quiere decir que está ocupando el espacio intracelular y el espacio extracelular. Y entonces, cuando ocupa esos espacios, este líquido recibe el mismo nombre del espacio. Entonces, si está dentro de la célula, ¿no? Está ocupando el espacio intracelular, el líquido se llama igual, líquido intracelular. Y si está ocupando el espacio extracelular, el líquido también se llama extracelular. Hemos dicho que ambos líquidos son importantes para la célula. Pero entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, ¿cuál es más importante para la célula? ¿Quién se acuerda? Extracelular. El extracelular. ¿Y por qué? ¿Por qué era de vital importancia el líquido extracelular para la célula? Porque provee nutrientes. Es responsable de llevar y recibir. Ya, lleva nutrientes y ¿qué recibe? Los desechos de la célula. Los desechos. Entonces, muy bien. Ambos líquidos son importantes para la célula porque hay un líquido que está dentro de ella y otro que está fuera. Ambos líquidos son importantes. Pero el que es muy importante, el de vital importancia, es el extracelular. ¿Por qué? Porque ese líquido es el que le provee a la célula los nutrientes y también recibe los desechos. Ya, muy bien. Ahora, hemos dicho también que el espacio extracelular a su vez se subdivide en 3 espacios. Habíamos visto un espacio que está entre célula y célula. O sea, ya sabemos, extracelular es todo lo que está fuera de la célula. Pero a su vez ese espacio se subdivide en 3. Un espacio que está entre una célula y otra. Ese espacio se llama intercelular, intersticial o intersticio. Por lo tanto, el líquido que está en ese espacio se llama líquido intersticial o intercelular. El espacio solamente se llama intersticio, el líquido es intersticial. ¿Ya? Otro espacio extracelular es el espacio que está dentro de los vasos. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, un conducto. Ese espacio se llama espacio intravascular. Por lo tanto, el líquido que está dentro de ese vaso se llama líquido intravascular o plasma. En este caso, el plasma es líquido que está formando parte de la sangre. La sangre está formada por plasma y células sanguíneas, ¿no? Entonces, el líquido es el líquido intravascular o plasma que está siendo parte del espacio intravascular. Y habíamos hablado de otro espacio, que era un espacio virtual, un espacio pequeñito, que en realidad aparentaba no ser espacio, un espacio mínimo, que es el espacio transcelular. Ese espacio también contiene líquido, pero en mínima cantidad, ¿no? Entonces, y ese espacio recibía diferentes nombres de acuerdo a dónde estaba. Por ejemplo, en las articulaciones estaba el espacio sinovial, ¿no? En las diferentes vísceras, diferentes órganos de nuestro cuerpo,
¿no? Estaban ahí las membranas serosas, ¿no? Entonces, específicamente, por ejemplo, a nivel de los pulmones estaban las pleuras, se llamaba espacio pleural y el líquido que lo ocupa tiene el mismo nombre, igual, ¿no? Es un espacio mínimo, un espacio virtual que recibía el nombre de espacio transcelular. Ya, muy bien. Me interesa resaltar este esquema de acá. De ese 60% de nuestro peso, del peso corporal, que está formado por líquido, resulta que el 40% está dentro de las células y el 20% está fuera de las células. ¿Sí? O sea que de ese 60%, más de la mitad está dentro de las células. 40%. 20% está fuera de la célula. ¿Ya? Y además, ese líquido no solamente tiene agua, tiene diferentes nutrientes, como la glucosa, ¿no? Carbohidratos, proteínas, lípidos. Y también tiene, ¿no? Minerales, electrolitos o iones como sodio, cloro, ¿no? Bicarbonato, potasio, magnesio, fosfato. Entonces, este líquido no solamente está formado por agua, sino que contiene diferentes sustancias químicas, ¿no? Entonces, tendrá nutrientes, ¿no? En el caso de el líquido extracelular, que es el que le provee nutrientes como, ¿no? La glucosa, carbohidratos, lípidos, proteínas, oxígeno. Y también hay minerales, electrolitos, ¿no? Sodio, calcio, cloro, al igual que en el líquido intracelular, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, acordarse que el mayor porcentaje está dentro de la célula y menos está fuera de la célula. Aquí está tomando en cuenta de ese 20% la distribución en los 3 espacios que hemos visto. Aquí no lo toma en cuenta el espacio transcelular porque como es tan mínimo, pero no podría ser un 0,5%, digamos, ¿no? Entonces a veces ni lo toman en cuenta, como en este caso. Pero nosotros sabemos que existe. Ahora, factores que determinan los cambios de volumen en los espacios intra y extracelular. A ver, ambos espacios tienen líquido. ¿Dónde hay mayor cantidad de líquido? ¿En qué espacio? ¿Quién escuchó? ¿Dónde? Intracelular. Intracelular. Ahí hay mayor cantidad de líquido. Fuera de la célula, en el espacio extracelular, hay líquido, pero en menor porcentaje. Ahora, eso debe mantenerse así. Debe mantenerse así. No puede variar. Entonces, pueden haber factores que puedan determinar los cambios de volumen. Por ejemplo, ¿no? Una deshidratación. ¿Qué es la deshidratación? La falta de agua en nuestro organismo. Ya, muy bien, ¿no? La pérdida de agua de nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha eliminado, ¿no? Mayor cantidad de agua. Entonces hay menos agua. Entonces eso le va a afectar. Si hay deshidratación, ¿no? Puede ser que haya habido mucho sudor, ¿no? ¿no? Ha habido mucho sudor y no ha habido, ¿no? El consumo de agua. O está orinando más de lo que está consumiendo, ¿no?
Puede ser. Ahora, demasiado sudor produce deshidratación. Poco sudor, ¿no? Está tratando de equilibrar. Demasiada cantidad de agua, ¿no? Si hay demasiada cantidad de agua, inmediatamente seguramente va a orinar más. ¿Para qué? Para que trate de equilibrar la cantidad de líquido que debe haber. Ahora, si hay una deshidratación, ¿no? Es necesario introducir el agua para que se equilibre. ¿Por qué? Estamos diciendo que ambos líquidos deben mantenerse en el porcentaje que estamos diciendo. Mayor porcentaje dentro de la célula, ¿no? Menor en el líquido extracelular. Pero si el extracelular disminuye, ¿le va a afectar a la célula? ¿Sí o no? Si el líquido disminuye. Ajá, el líquido extracelular. Claro. Entonces, ¿por qué le va a afectar? Porque da la casualidad que ese líquido extracelular es el que es responsable de llevarle los nutrientes. Si disminuye, la célula no va a tener quien le lleve los nutrientes o quien reciba los desechos, ¿no? Cuando hablamos de una deshidratación es que se ha perdido el líquido. ¿Cuál líquido? El extracelular. Y eso repercute y afecta a las células porque no hay quien le dé los nutrientes o quien reciba los desechos. Ahora, si consumimos demasiada cantidad de agua y no estamos orinando, ¿no? Lo que estamos consumiendo, porque si tomamos mucha agua, orinamos más, ¿no ve? Eso es normal, ¿para qué? Para equilibrar. Y si tomamos mucha agua y no se orina, ¿no? Lo que se debería orinar para equilibrar, esa agua se queda. ¿Dónde? En el extracelular. Ahora, secundariamente le va a afectar a la célula, porque si hay demasiada cantidad, vamos a imaginarnos que esta es la célula. Demasiada cantidad de agua aquí, en el extracelular. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha presión a las células, ¿no? Eso sucede cuando hay un edema, por ejemplo, retención de líquido. El organismo no funciona de la misma manera cuando hay un edema, ¿no? Imagínense una zona edematizada que tenga usted, hinchada como conocemos nosotros. Hay dolor, ¿no? Porque las células están presionadas, ¿no? Está de color rojo, está caliente, ¿no? Está inflamado. Entonces, esa acumulación de líquido o ese aumento de líquido está presionando a la célula y puede terminar dañándolas. Entonces, esos líquidos deben mantenerse siempre, ¿no? En equilibrio. Volvemos a resaltar que de ambos líquidos, el líquido extracelular es el de vital importancia para la célula. Resulta que en el siglo XIX, un fisiólogo francés llamado Claude Bernard colocó el nombre de medio interno al líquido extracelular. Es decir, le cambia el nombre, le bautiza con otro nombre. Al líquido extracelular le coloca el nombre de medio interno. ¿Ya? Se van a aprender a partir de ahora. Como seguramente ustedes leen todo el tiempo, se actualizan. Normalmente en la literatura se maneja el término de medio interno. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el medio interno? El líquido extracelular. ¿Quién le colocó ese nombre? Este fisiólogo francés, Claude Bernard, ¿no? Y hace mucho tiempo, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, ¿no? Un fisiólogo le puso ese nombre, ¿por qué? Medio se refiere al lugar donde viven las células. Medio, al lugar donde están las células. Y hemos comenzado diciendo que el mayor porcentaje de nuestro peso está formado por agua, por líquido. Por lo tanto, nuestras células están en un medio líquido. Medio, o sea, agua, el lugar donde están las células. Interno,
porque está situado internamente. Nadie puede ver a simple vista su medio interno o su líquido extracelular. ¿Sí? Por eso le colocó ese nombre. Entonces, el líquido extracelular o medio interno se encuentra en los espacios exteriores de las células. Este líquido está en movimiento constante por todo el cuerpo y se transporta rápidamente en la sangre. En el líquido extracelular están los iones, ¿no? Electrolitos o minerales, si quieren ustedes, y nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas. Por este motivo se denomina medio interno del organismo. Las células son capaces de vivir, crecer y realizar sus funciones especiales siempre que este medio interno disponga de oxígeno, glucosa, distintos iones, electrolitos o minerales, aminoácidos, sustancias grasas y otros componentes. Es decir, los nutrientes en simple, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas, todo lo que necesita la célula para vivir. Entonces, en simple, ¿qué es el medio interno? ¿Quién me dice? El líquido extracelular. El líquido extracelular. El líquido ¿Cuál es la extracelular. importancia del medio interno? Mantener viva la célula. Ya, proveer nutrientes y recibir los desechos. Y gracias a eso la célula va a vivir. Entonces, no se vayan a confundir. Vamos a ver cuántos se equivocan. Medio interno es el líquido intracelular. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, pero como dice medio interno, muchos piensan que es verdad, líquido intracelular. Resulta que es el líquido extracelular. Muy bien. Ahora, existen diferencias entre los líquidos extracelular e intracelular. Pero diferencias en qué? Vamos a tomar en cuenta algo. Ambos líquidos químicamente están formados por lo mismo, pero la diferencia está en la concentración, en la cantidad. Por ejemplo, el líquido extracelular va a contener pues mayor cantidad de ¿qué? De nutrientes. Por ejemplo, dice contiene grandes cantidades de sodio. Entonces, en el intracelular hay sodio, pero poquito, porque ¿dónde hay más? En el extra, ¿no? Cloro, bicarbonato, nutrientes como el oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. En cambio, el líquido intracelular contiene grandes cantidades de potasio. Potasio también hay en el extra, pero poquitito, solo que aquí hay más. Magnesio, fosfato hay más en el intra, en el extra hay, pero poquito. Entonces, esas son las principales diferencias. Químicamente están formados por lo mismo, pero, ¿no? La diferencia está en la concentración, en la cantidad. Muy bien. Tenemos que referirnos a un término que ya lo conocemos desde el primer semestre, cuando hemos llevado biología, que viene a ser la homeostasis. ¿Qué quiere decir la homeostasis? Se refiere al mantenimiento de condiciones casi constantes del medio interno. Es decir, equilibrio. ¿Qué es lo que hemos dicho? Ambos líquidos, tanto el líquido intracelular que está dentro de la célula como el líquido extracelular, deben estar en equilibrio. No debe variar su cantidad. 40% dentro de la célula y 20% fuera de la célula. Si tomamos matemáticamente, ¿no? En un individuo de unos 70 kilos promedio, eso equivale a unos
28 litros dentro de la célula y unos 14 litros fuera de la célula. Eso se debe mantener así en equilibrio, no puede variar. ¿Por qué? Porque eso va a alterar el funcionamiento, ¿ya?, de la célula. Hemos dicho, si aumenta el líquido, ¿no?, va a haber mucha presión y va a repercutir en el funcionamiento de la célula. Si disminuye, entonces no va a haber quien le lleve nutrientes a la célula. También va a repercutir. Por eso es que muchas personas, especialmente los niños, por ejemplo, ¿no?, cuyo porcentaje, por ejemplo, ese 60% que decíamos, ¿no?, en una persona adulta, a menor edad ese porcentaje es más alto. En los niños, por ejemplo, es mayor el porcentaje. Y en los ancianos es menor. Entonces, a menor edad es más y a mayor edad es menos. Y por eso, por ejemplo, un niño, cuando está deshidratado, se muere rápidamente. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en una deshidratación? Si el niño está con vómito, con diarrea, está con fiebre, lo primero que hay que devolverle líquido, porque las células se van a morir. Por lo tanto, siempre debe haber una homeostasis, un equilibrio. Ahora, todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones que colaboran en el mantenimiento de estas condiciones constantes. O sea que todos nuestros órganos de nuestro cuerpo ayudan a mantener este equilibrio, esas condiciones del equilibrio. Entonces, a eso se conoce, a esa colaboración se le conoce como mecanismos homeostáticos, ¿no? Entonces, nuevamente, recapitulando, el medio interno, que es muy importante para la célula, debe mantenerse siempre en equilibrio. Si se afecta el medio interno, también va a repercutir al líquido intracelular. Entonces, debe mantenerse siempre en equilibrio. No debe variar ese 20%. Ahora, para conseguir ese equilibrio, todos los órganos de nuestro cuerpo van a colaborar. Y a eso se conoce como mecanismos homeostáticos. Entonces, los mecanismos homeostáticos van a ser, ¿no?, realizados por todos los aparatos o sistemas del cuerpo. Aquí tenemos un aparato, el aparato circulatorio. Entonces, ¿cuál es la función del aparato circulatorio? ¿No? Como dice su nombre, es producir la circulación ¿de qué? De la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llevar principalmente el oxígeno a todas las células, ¿no? El líquido extracelular se transporta por todo el organismo en dos etapas. Primero, el movimiento de la sangre por el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos. Segundo, el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y los espacios intercelulares. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando yo empiezo a subir gradas, empiezo a caminar rápido o a correr, mis células van a necesitar mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, mi corazón empieza a latir más rápido. ¿Para qué? Para enviar mayor cantidad de sangre a través de los vasos sanguíneos a todas las células del cuerpo, ¿no? Y cuando yo me echo, ¿no?, o estoy sentada, estoy quieta, mi corazón va a latir menos rápido. Entonces, ¿por qué? Porque mis células necesitan menos oxígeno que hace rato cuando yo estaba subiendo gradas, por ejemplo. Entonces, a eso se llama homeostasis, si se dan cuenta. Si las células necesitan más cantidad de oxígeno, pues este aparato circulatorio va a hacer que la sangre circule más rápido, ¿no? Imagínense ustedes al glóbulo rojo corriendo, llevando el oxígeno a todas las células, ¿no? Cuando yo estoy corriendo. Pero si yo estoy sentada o estoy echada, entonces el glóbulo rojo va lento llevando el oxígeno. ¿Se entiende?
De esta manera, este aparato contribuye a la homeostasis del líquido extracelular o medio interno. ¿Se entendió? Sí. Otro aparato, otro sistema, es el aparato o sistema respiratorio. ¿Cuál es la función de este aparato o de este sistema? Es de agarrar el oxígeno que está en la atmósfera, en el medio ambiente, si quieren ustedes, e introducirlo, ¿no?, hacia los pulmones, para que a través de este llegue a la sangre. O sea que este aparato trabaja, ¿no?, vamos a decir, en equipo con el aparato cardiocirculatorio. El aparato circulatorio lo que hacía era hacer circular la sangre para que el glóbulo rojo pueda llegar con el oxígeno a todas las células. Pero ese oxígeno no es que le aparece así por así, le ayudó el aparato respiratorio a agarrarlo de afuera, de la atmósfera, y llevárselo a la sangre para que el glóbulo rojo lo pueda repartir. Entonces, si nosotros estamos corriendo, respiramos más rápido. ¿Para qué? Para agarrar el oxígeno más rápido. Si estamos sentados, estamos echados, respiramos más lento, ¿no? Entonces van junto con el aparato circulatorio. Yo respiro más rápido, mi corazón late más rápido, ¿sí? De esa manera, ¿no? El aparato respiratorio, si estoy respirando más rápido, está agarrando más oxígeno del exterior y le está llegando más oxígeno a la sangre. Por lo tanto, el corazón late más rápido para repartir más rápido ese oxígeno a toda la célula. La sangre capta el oxígeno en los alveolos adquiriendo de ese modo oxígeno. Aquí está el alveolo que es del pulmón y pasa ese oxígeno ¿a dónde? A la sangre. El oxígeno se esparce mediante un movimiento molecular a través de los poros hasta la sangre, por medio de la membrana entre los alveolos y la luz de los capilares sanguíneos. Entonces, acordarse que sistema respiratorio trabaja en equipo con el circulatorio, ¿no? El respiratorio agarra el oxígeno que está en el exterior y lo lleva a la sangre. El glóbulo rojo reparte el oxígeno y a medida que va repartiendo el oxígeno, las células le van devolviendo el dióxido de carbono que también va a pasar acá, fíjense, ¿no? Introduce oxígeno y en su defecto recibe dióxido de carbono. Por eso nosotros cuando respiramos, inspiramos, ¿no? Estamos agarrando el oxígeno de afuera y lo estamos introduciendo hacia los pulmones a nivel del alveolo y ¿no? En consecuencia expiramos para expulsar el dióxido de carbono. Otro aparato, otro sistema es el aparato digestivo. Entonces, ¿cuál es su función de este aparato? La digestión. La digestión de los alimentos. Eso quiere decir, ¿no? Por ejemplo, mis células necesitan nutrientes específicos, ¿no? Glucosa, por decir así. Ya no es solo oxígeno. Cuando era el oxígeno, ¿no? Sucedía lo que hemos visto del aparato respiratorio en equipo con el aparato cardiocirculatorio. Pero vamos a ver que necesitan, ¿no? Glucosa, carbohidratos, lípidos, ya. No tienen mis células, necesitan, inmediatamente se produce el reflejo, la sensación del hambre. Entonces, por hambre, yo voy y busco un alimento. Tengo hambre. Ya, los que no han desayunado seguramente ya están empezando a sentir eso en estos momentos, ¿no? La sensación del hambre, el reflejo del hambre. Entonces yo voy y agarro ese alimento. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Yo voy a suponer que voy a, no sé, pues desayunar, ¿no? Unas tostadas con té, ya. Esa tostada no quiere decir que en forma de tostada va a ir a distribuirse a todas mis células, no. Esa tostada cuando ingresa a mi organismo se va a metabolizar para descomponerse en todos los elementos químicos que forman parte.
de repente tiene, no sé, pues carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, tiene calcio, tiene sodio, tiene... En todos esos elementos se va a descomponer, ¿no? Si tiene carbohidrato, pues se descomponerá en glucosa, ¿sí? Ahora, yo por hambre agarro un alimento. Llega un momento que digo suficiente, gracias, estoy satisfecha, no quiero más. Esa es una forma de mantener la homeostasis. Otra forma, una vez que ese alimento va a introducirse al aparato digestivo, se va metabolizando, ¿no? Yo mastico, mezclo con la saliva, ¿no? Se forma el bolo alimenticio, degluto, pasa a mi estómago, se mezcla con el jugo gástrico, va interactuando, pasa al intestino delgado, se mezcla con las bilis, enzimas pancreáticas y todo lo que yo acabo de introducir, ¿no? Si era sólido, ya al llegar al intestino delgado es totalmente líquido, ¿no? Y están descompuestos los elementos químicos que forman parte de él. Muy bien, a nivel del intestino delgado se absorben esos nutrientes, ¿no? Si es que yo hubiera comido más de lo que necesito o de lo que estoy utilizando, pues se absorbe lo que va a necesitar mi célula y el resto se va a almacenar. Se va a guardar y se va a transformar en forma de grasa para ser almacenada. Ahora, hay cosas, de repente por ahí, no sé, pues habían, de repente fibra, cascaritas, ¿no? De cereales, no sé, cosas que no van a ser útiles. Entonces, eso se va a desechar. Esa es una forma de ¿qué? De mantener el equilibrio. O sea, me da hambre y no todo lo que encuentre a mi paso me lo voy a comer. Ya llega un momento que digo basta. Ahora, de eso que comí, no todo va a ser absorbido. Una parte, ¿no? Lo que es necesario va a llegar a la célula, otra parte se va a almacenar si yo no lo utilizo y el resto se va a desechar. Gran cantidad de sangre bombeada por el corazón la atraviesa también por las paredes del aparato digestivo para poder absorber. Se absorben los nutrientes de esos alimentos ingeridos, ¿no? Para poder llevar esos nutrientes a la célula. Otro aparato, otro sistema, es el sistema músculo-esquelético o aparato locomotor. Es el que está formado por los músculos y los huesos junto con las articulaciones. Se llama locomotor porque nos permite desplazarnos, movilizarnos de un lugar a otro. Proporciona la movilidad para protegerse de las condiciones adversas, sin lo cual el organismo y los mecanismos homeostáticos podrían ser destruidos instantáneamente, ¿no? Entonces, por decir, no sé, pues estoy yo por afuera y empieza a llover, entonces yo me muevo para no mojarme. Hace mucho sol, busco la sombra. Tengo hambre, voy, ¿no? Donde hay comida y agarro, necesito moverme. Le permite al organismo desplazarse en el tiempo adecuado para la obtención de los alimentos que requiere para nutrirse, ¿no? Entonces, por más que yo esté, no sé, pues, sin ganas de moverme, necesito moverme si me da hambre, por lo menos, aunque yo llame, ¿no? Y no quiero cocinar, no quiero hacer nada, igual tengo que moverme, ¿no? Si hice un pedido para ir a pagar y recibir, ¿no? Y también para sentarme y comer. Entonces, esto se realiza gracias al aparato locomotor, ¿no? Tengo hambre, voy y agarro algo. Suficiente, ya no quiero más. Ahora, ¿no? También existe la eliminación de todos los productos de desecho, como se realiza a través de lo que son, ¿no? El aparato respiratorio, habíamos dicho, con el dióxido de carbono, ¿sí? Vamos expulsando, ¿no? El dióxido de carbono que va circulando, ¿no? El aparato respiratorio provee el oxígeno y a medida que va repartiendo el oxígeno va recibiendo el dióxido de carbono y debe ser expulsado. Los riñones o el aparato urinario, ¿no? Contribuye a la homeostasis
¿A través de qué? De controlar el equilibrio, ¿no? Del líquido que va ingresando a nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos sed, tomamos líquido. Ahora, tomamos mucho líquido, vamos a orinar mucho, ¿sí? Hemos tomado poco líquido, orinamos menos, ¿sí? Entonces, los riñones es por donde se elimina la mayor parte del resto del plasma, parte del dióxido de carbono que no son necesarias para la célula. Entonces, en ese líquido que se elimina van a ir también sustancias de desecho, sustancias que ya no son útiles. Filtra el plasma, ¿sí? Entonces, va eliminando, va expulsando sustancias que no son útiles para el organismo. Entonces se va encargando de mantener ese equilibrio del líquido. El sistema nervioso, que está formado por el sistema nervioso central, está formado por todo lo que es el encéfalo, ¿no? Que está dentro del cráneo, el cerebro, protuberancia, bulbo raquídeo y la médula espinal. Este sistema nervioso, ¿no? Está encargado primero de producir los diferentes estímulos. Para que yo tenga hambre, tiene que haber un estímulo nervioso. Para que yo me mueva y vaya y agarre un alimento, tiene que haber un estímulo nervioso. Para que yo pueda respirar, hay estímulo nervioso. Entonces, este sistema es el encargado de hacer que todos los sistemas trabajen. El sistema nervioso autónomo neurovegetativo, que se encarga de controlar todo lo inconsciente, ¿sí? Controla muchas de las funciones de los órganos internos, como la función de la bomba del corazón, el aparato digestivo, secreción de algunas glándulas. Entonces nosotros, por ejemplo, no controlamos el trabajo de nuestro corazón, ¿no? Estamos de repente, no sé, pues, en nuestra casa y nos dieron una noticia, y nuestro corazón empieza a acelerarse. Yo, quieto, no le puedo decir eso, no depende de mí. Me echo a dormir y mi corazón sigue trabajando. Si dejó de trabajar, ahí nomás ya me quedé, ¿no? Entonces, nosotros no controlamos el funcionamiento. Eso está a cargo del sistema nervioso autónomo. También está el sistema endocrino. El sistema endocrino es el encargado, ¿no?, de producir sustancias químicas llamadas hormonas, ¿no?, que ayudan al sistema nervioso a controlar las funciones de los demás sistemas, ¿no? Las hormonas son un sistema de regulación que complementa al sistema nervioso, ¿no? Este sistema ayuda a controlar la actividad muscular y secretora, ¿no?, la función metabólica. Por ejemplo, cuando el aparato digestivo está trabajando, necesita la colaboración de hormonas, como por ejemplo son las hormonas que produce la tiroides, para que pueda haber un equilibrio completo, ¿no? Por eso es que ustedes van a escuchar, por ejemplo, en un hipotiroidismo, cuando no se producen la suficiente cantidad de hormonas tiroideas, todo lo que se va consumiendo se va, ¿no?, se va almacenando, ¿no?, y la persona va engordando. ¿Por qué? Porque no hay, ¿no?, el equilibrio, porque están faltando este tipo de hormonas, ¿ya? Entonces, este sistema contribuye, ¿no?, a lograr el equilibrio. Ustedes han visto, tanto hombres y mujeres tenemos hormonas que son responsables de dar las características propias a cada sexo, ¿no? La testosterona a los hombrecitos les da las características masculinas y el estrógeno las características femeninas a la mujer. Cuando hay un desnivel de estas hormonas empiezan a haber alteraciones, como por ejemplo cuando la mujer llega a la etapa ya de la menopausia, ustedes ven, ¿no?, por este desequilibrio empieza a tener un desbalance, ¿no?, incluso hasta en el humor, en el funcionamiento de su organismo, ¿no? ¿Por qué? Por el desnivel hormonal que hay. También, ¿no?, está el sistema inmunitario y el sistema tegumentario,
que participan en la protección de nuestro cuerpo. El sistema inmunitario está formado por los glóbulos blancos, ¿no? Y los diferentes órganos que hacen parte de este sistema, ¿no? Como son todos los órganos linfáticos que protegen al cuerpo ¿no? Cuando entra en contacto con diferentes microorganismos como bacterias, virus, parásitos, hongos. Y la piel, ¿no? Nuestra piel está expuesta a todo porque nosotros vamos por diferentes ambientes, ¿no? La piel con sus anexos como el pelo, las uñas, las glándulas sudoríparas. Entonces, estos son encargados de amortiguar y proteger los tejidos profundos y órganos del cuerpo, ¿sí? Es muy importante la piel para regular la temperatura, ¿no? Entonces, hace mucha calor, ¿no? En el ambiente y nosotros ¿qué empezamos? A sudar, a perder líquido. ¿Para qué? Para tratar de perder calor, porque esa temperatura ambiente, ¿no? La obtenemos nosotros, nuestro cuerpo. Entonces está muy caliente, entonces queremos perder calor, empezamos a sudar, ¿no? Entonces hay una regulación de la temperatura. Otro aparato, otro sistema que ayuda a la homeostasis es el aparato reproductor. Todas las estructuras corporales están organizadas de tal forma que ayudan a mantener la autonomía y la continuidad de la vida, ¿no? A veces este aparato no se lo considera como homeostático, ¿ya? Porque en sí no contribuye a la homeostasis propia del cuerpo, sino ayuda a mantener las condiciones estáticas, ¿no? A nivel, vamos a decir, en general, porque ayuda a mantener el equilibrio, ¿no? Del ser humano en sí, porque mientras, ¿no? En este momento muchos están muriendo, hay otros que, ¿no? Están naciendo. Si todos se mueren, se acabaría la especie humana. Entonces, de esta manera, el aparato reproductor ayuda a mantener el equilibrio del ser humano sobre la Tierra, ¿sí? No es en sí la homeostasis propia del organismo. ¿No? Ahí está. A través de la reproducción genera nuevos seres que ocupan el lugar de aquellos que mueren, ¿no? Mientras, ¿no? Uno está muriendo, hay otro que está naciendo. Ya. Entonces, nuevamente volvemos a decir que todos los sistemas, todos los aparatos, ¿no? Y sistemas de nuestro cuerpo contribuyen a la homeostasis. Los sistemas de control genético que actúan en todas las células para mantener el control de la función intracelular y extracelular, van a ayudar para mantener la homeostasis. Otros actúan a través de todo el organismo para controlar las interrelaciones entre los órganos. Ejemplo, el aparato respiratorio actúa asociado al nervioso, ¿no? Y al circulatorio, si se acuerdan, y regula la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular. La regulación de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en el líquido extracelular, ¿no? Trabajan en equipo. Ahora, estos sistemas van a trabajar a través, ¿no? Hemos dicho, todos los aparatos o sistemas de nuestro cuerpo contribuyen a la homeostasis. ¿A través de qué? De mecanismos homeostáticos. Ya hemos visto cuáles son esos mecanismos de acuerdo al sistema. Ahora, ¿cómo es que actúan? ¿Cuál es su forma de actuar de estos mecanismos? A través de la retroalimentación o retroacción. ¿Ya? Entonces, la retroalimentación consiste en repetir algo. Por ejemplo, les digo yo, hoy hemos iniciado con la retroalimentación de lo que hemos hablado la anterior semana. Hemos vuelto a repetir, ¿sí? Entonces, la forma de actuar, ¿ya? De los mecanismos homeostáticos es a través de la retroalimentación.
Ahora, esa retroalimentación puede ser negativa o puede ser positiva, ¿ya? Si algún factor se vuelve excesivo o deficiente, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa que consiste en una serie de cambios que devuelven ese factor hacia un determinado valor medio, con lo que se mantiene la homeostasis. Ya, a ver, más facilito. Retroalimentación negativa es inhibir, parar. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, tengo sed. ¿Ya? ¿Por qué tengo sed? Porque ha disminuido la cantidad de líquido en mi organismo. Muy bien. Entonces, voy y tomo agua. Pero no es que voy a agarrar toda el agua de Zaguapat, ¿no? Tomo agua y llega un momento que dice suficiente, ¿no? Ahí se está produciendo retroalimentación negativa. Se paró, se inhibió, se bloqueó el reflejo de la sed. Ya, suficiente, no quiero más. Ya, tomé 1 litro, ya. Se paró. Porque si no, yo estaría tome. Tengo hambre. Ya, muy bien. Agarro algo, un alimento, y llega un momento que digo, ya, basta, suficiente. Entonces, ahí se produjo retroalimentación negativa. Se dijo, ya, basta. Entonces, cuando yo tengo hambre, ¿no? Cuando otra vez yo comí y después, ¿no? Tomé mi desayuno y después ya a mediodía vuelvo a sentir hambre, ¿qué pasó? En ese caso es retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir positiva? Estimular, provocar, lo contrario de la negativa. Entonces, yo tengo hambre, se produjo retroalimentación positiva porque no solamente tengo hambre una vez en toda mi vida, tengo hambre muchas veces en toda mi vida, ¿no? En el día lo normal es que tenga hambre unas 3 veces, por decir, de repente tengo 5, ¿no? Retroalimentación positiva. Agarro, como y llega un momento que dice retroalimentación negativa, basta. ¿Se entiende? Entonces, retroalimentación positiva es provocar el estímulo. Negativa es bloquear, ¿no? Lo mismo que yo voy subiendo las gradas y entonces mi aparato respiratorio empieza a trabajar más acelerado. Estoy respirando más rápido. Mi corazón empieza a latir más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque mis células necesitan mayor cantidad de oxígeno. Pero, ¿no? Me quedé quieta. Mi corazón vuelve a latir normalmente, ¿no? Y mi respiración también vuelve a lo normal. Eso sería una retroalimentación negativa. ¿Se entiende? ¿No? Empecé a subir gradas, se produjo retroalimentación positiva, acelerar la respiración. Me quedé quieta, retroalimentación negativa. ¿Se entiende la diferencia? Sí, doctora. Entonces, retroalimentación o retroacción es provocar algo, ¿no? Repetir algo. Ahora, cuando se estimula, se provoca, es positiva. Cuando se para, se bloquea, es negativa. ¿Sí? Y así van actuando todos los aparatos o sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, algunos movimientos del organismo son tan rápidos que no hay tiempo suficiente para que las señales nerviosas se desplacen, por lo que el cerebro aplica un principio que se conoce como control anterógrado, que hace que las señales del nervio sensible de las partes en movimiento informan al cerebro si el movimiento se está realizando correctamente. A esto se conoce como un control adaptativo. Adaptarse, se acostumbró. Normalmente a veces hacemos movimiento como de manera mecánica, por decir, y usted en la mañana se levanta y está medio dormido, pero ya sabe, ¿no? Usted se levanta, ya sabe, no sé, pues,
por dónde va a ir hacia el baño, dónde está su cepillo, a veces ni abrió su ojo, usted ya agarra, ¿no? Levanta o abre la ducha, ya, es algo mecánico. Eso es un control adaptativo, ¿ya? En resumen, el organismo es un ente social formado por aproximadamente 100 billones de células que están organizadas en distintas estructuras funcionales, algunas de las cuales se conocen como órganos. Cada estructura funcional contribuye con su parte al mantenimiento de las condiciones homeostáticas del líquido extracelular. Acuérdense que homeostasis es equilibrio. Contribuyen al equilibrio del líquido extracelular denominado medio interno. Mientras se mantengan las condiciones normales en el medio interno, las células del organismo continuarán viviendo y funcionando correctamente. Cuando se perdió el equilibrio, estamos hablando de enfermedad, ¿sí? Por eso es que es muy importante la homeostasis. Muy importante la homeostasis, ¿ya? Para, ¿no?, mantener de manera correcta el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y eso se logra gracias, ¿no?, al aporte de todos los aparatos o sistemas, ¿no?, que realizan mecanismos homeostáticos a través de la retroalimentación o retroacción, que puede ser positiva o negativa. Con eso hemos terminado nuestro tema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Se desmayaron? No, está todo